Nuevamente desde el canal del Congreso de la República, en nuestro programa ¿A quién le sirve su ley? En esta oportunidad nos acompaña el doctor Eduardo Enríquez Maya, quien es miembro de la Comisión Primera Constitucional Permanente del Honorable Senado de la República y pertenece al Partido Conservador. Senador, gracias por acompañarnos. William, a usted y a todos los televidentes, muchas gracias por esta gentil invitación. Gracias. Senador, a ver, uno de los temas más importantes que tiene que ver con la Comisión Primera Constitucional Permanente, de la cual fue usted presidente, es la Ley 1368, que de algún modo le sirve a más de 5.000 concejales. ¿Estoy más o menos en lo cierto o estoy...? 12.500 concejales. 12.000 concejales. ¿Cómo es la ley? ¿Para qué le sirve la ley a los concejales, doctor Eduardo Enríquez Maya? A ver, después de tanto esfuerzo y sea esta la feliz oportunidad para agradecer a todas las bancadas que tienen asiento en el Congreso Nacional de la República. El Congreso hizo un alto en el camino para reconocer los derechos de los forjadores de la democracia que en nuestro país son los señores concejales. La Ley 1368 de mi autoría, y repito, respaldada por todas las bancadas, se podría decir esta es una de las pocas leyes que fue aprobada por unanimidad en las comisiones constitucionales como en las plenarias. En las primeras del Senado y de la Cámara. En las primeras de Senado y Cámara y en las plenarias de estas corporaciones. Esta ley consagra los siguientes derechos. Y la columna vertebral, para que le expliquemos a los televidentes y a los concejales que nos ven en este momento, ¿cuál es la columna vertebral de la ley? Yo diría que la columna vertebral de esta ley es el derecho a la capacitación. Vea usted, hay 12.500 concejales aproximadamente. Muchos de ellos han cursado la primaria. Muchos de ellos el bachillerato, pocos la universidad y muy pocos. Pocos, diría usted más o menos en qué porcentaje de los 12.500 que tenemos. En cuanto a la universidad se refiere, yo creo que el 5% de los concejales. O sea, el 95% de los concejales que tenemos hoy están en ese rango de primaria y enseñanza secundaria. Y enseñanza secundaria, o sea, el bachillerato, como decimos. Ahora, claro, también hay concejales que tienen posgrados. Posgrados, claro. Incluso uno que otro tendrá un PhD. Pero son contados con los dedos de la mano. En su capacitación, sí, claro está. Entonces, por eso considero que la capacitación es la columna vertebral de la ley en beneficio de los concejales. ¿Qué dice la ley, señores concejales? Que ustedes pueden adquirir capacitación en los centros de educación superior del Estado. Del Estado, como son la SENA, la Escuela Superior de Administración Pública, las corporaciones regionales autónomas y las universidades. Y el Estado tiene el deber de subsidiarles. ¿Cómo es el mecanismo para que ellos accedan a esto? Esta capacitación en los centros que acabo de mencionar es obligatoria por parte del Estado y gratuita. Entonces tienen acceso a los programas de capacitación que puedan preparar estas instituciones. Ahora bien, la gente se preguntará que si puede ingresar a la universidad a empezar una carrera de pregrado o de posgrado. Yo diría que en base a la autonomía universitaria y en base a la Ley 1368 vigente desde el 29 de diciembre del año que terminó, eso puede lograrse a través de los convenios que puedan realizar los señores rectores con los presidentes de las asociaciones de concejales. Una idea, señores rectores, si ustedes me están escuchando, o señores concejales, se me ocurre que el presidente de la Asociación de Concejales celebre un convenio con las respectivas universidades para recibir, por decir un ejemplo, 2 concejales por carrera. Vea usted. Claro. Así como las universidades tienen, por ejemplo, convenios con los hijos de los trabajadores de la universidad. De la universidad, claro. Con los indígenas, con los indígenas, etcétera. Entonces, si hay voluntad, repito, si la universidad abre las puertas sobre todo a estos señores que son los que más se dedican, en mi criterio, a fortalecer la democracia. Y a participar en ella. Porque
no solo pueden tener los señores concejales derecho, como he dicho en otras ocasiones, a la pena de muerte. Vea usted, yo creo que en los últimos 8 o 9 años, más allá de 400 concejales han sido asesinados aquí en Colombia por servir a la democracia. Entonces yo creo que esta es la oportunidad para capacitar a estos señores, repito, que son los principales forjadores de la democracia. Ahora bien, bueno, mire, educación, ahora salud. Perdón, William. La educación es tan importante para los señores concejales porque usted sabe, usted recuerda, que también soy el autor de la reforma constitucional que tiene que ver con el control político. Claro. Hoy los señores concejales tienen que hacer control político. Y pueden divinamente, pero ahora vamos a hablar del tema, llamar a uno de los secretarios de despacho y si por mayoría lo pueden sacar del cargo. Naturalmente. Pero ahorita hablamos de eso. Pueden aplicar la moción de censura, pero entonces se necesita la capacitación. Eso es importante, claro. Diría que el segundo derecho importante es que ya no pagan retención en la fuente. Antes pagaban el 10% de lo poco que recibían. De retención en la fuente sobre el salario que ellos devengaban. Sobre los honorarios que devengaban. Porque no hay salarios. El 10%. Vea usted, por ejemplo, si le pagan a un concejal por el periodo, llamémoslo así, unos 2 millones de pesos por el periodo, pues ya es bueno que no le retengan 200,000 pesos. A ellos les sirve mucho. ¿Qué les sirve? Claro. Bien, ese es el segundo derecho. Segundo derecho, importante. El tercer derecho, diría, muy importante, es el que tiene que ver con el pago del subsidio de transporte a los concejales que viven en el sector rural. En el sector rural. Perfecto. Entonces, ese reconocimiento de ese subsidio se hace teniendo en cuenta la distancia y las dificultades del transporte. Sí, porque muchos municipios en Colombia pues tienen concejales, pero esos quedan en las postremerías de los distintos departamentos. Claro, quedan muy distantes. Sí. Entonces, ahí se está haciendo esa connotación para reconocer el subsidio de transporte, tal como lo termino de explicar. ¿Y el promedio de los distintos concejales que se les estaría reconociendo este subsidio tiene más o menos...? Claro, esa pregunta es muy importante, esa inquietud es muy importante, William. El 65 al 68% de los concejales viven en el campo. Muchos. Bastante. Más de la mitad. Claro que sí. Ahora bien, otro derecho que me parece muy importante también es el que tiene que ver con la pensión de jubilación. Es por primera vez que se reconoce la pensión de jubilación a los señores concejales de los estratos cuarto, o mejor, categorías cuarta, quinta y sexta. Entonces, esa es una novedad muy fundamental de esta ley de la República y por eso yo creo que el Congreso de la República cumplió con los señores concejales de Colombia. La salud, otro tema aquí importante para tratar. ¿Ustedes tratan algún tema de la salud ahí? Eso no se trata en la ley, pero ya está prevista en otra normatividad y con eso se complementa los derechos a los que pueden acceder los señores Vivienda. concejales. Lo mismo está también, previsto en otra norma, aunque el Estado en eso está muy quedado por la falta de recursos. La norma está muy bien hecha, muy bien concebida, pero el beneficio es muy pequeño para los concejales, repito, por la escasez de recursos. Pasemos al acto legislativo que es el más, yo diría que es el más importante que presentó usted en la pasada legislatura cuando el ministro del Interior y de la Justicia era el doctor Carlos Holguín Sardi, donde el presidente dijo en alguna locución o en alguna rueda de prensa que le habían metido un gol. Y yo creo que en buena hora, porque de todo el tiempo que llevo en el Congreso de la República, ningún ministro ha llegado a ser sancionado, pues porque muchos tienen muchas cosas que aplaudirlos, pero muchos también tienen cosas para reprocharles. Usted sometió a consideración del Congreso de la República un proyecto de ley por medio del cual no era la totalidad del Congreso en pleno cuando se decretaba la moción de censura, sino cada una de las cámaras. Y esto pues, se llevó, como usted lo señalaba, a los consejos y a las asambleas. ¿Cómo es la iniciativa? ¿Para qué le sirve la iniciativa a los colombianos y principalmente pues, a los legisladores, a los diputados y a los concejales? Una introducción muy pequeñita. Sí, señor. Este tema
del control político y la moción de censura de la que se hace uso en el Congreso de la República de Colombia, viene siendo estudiado en una maestría que se está realizando en Madrid, en uno de los centros de educación superior más altos. En España. En España. Y generosamente me han llamado 2 estudiantes. ¿En la Monclova siquiera en qué universidad? En la Complutense. Complutense. No, era importante. Me han llamado 2 estudiantes con la finalidad de explique. aclarar, tal vez ellos entienden mejor que yo porque están en Europa y están estudiando el sistema puro, llamémoslo así, del control político y la moción de censura. Pero a ellos les llama la atención, vea usted, que muy bueno extender el control político y la moción de censura a las asambleas departamentales y a los consejos municipales. Que además es que esa es la fuerza. Pero además yo creo que es una de las leyes que le ha dado mucha fuerza al control político que se debe hacer por parte de los cabildantes, no solamente en las asambleas, sino en los consejos, y que tiene que estrenarse. Lo bueno es que ya existe la norma, pero ¿cuándo vamos a decir? Porque tenemos muchos casos, no solamente en municipios, sino en departamentos donde los secretarios de despacho incurren en toda clase de irregularidades. Dijimos nosotros cuando propusimos esta reforma constitucional que los consejos tal como venían actuando y las asambleas, era mejor acabar con esas instituciones. Claro. No servían absolutamente para nada. Bueno, o no digamos para nada, servían para elegir una mesa directiva. El personero. Elegían el personero, el secretario del consejo y aprobaban un presupuesto de a buenas o de a malas. No más. Hoy tienen control político. Se convirtieron los consejos y las asambleas prácticamente en unos congresos pequeños. Porque ¿cuáles son las funciones del Congreso de la República? Según el mandato 114 del Estatuto Superior, hacer leyes, reformar la Constitución y hacer control político. Control político se institucionaliza con la Constitución Política de 1991. Claro. Y ve usted, al poco tiempo, extendemos el control político a asambleas y consejos. Ahora bien, usted tiene una inquietud, pero no se ha aplicado. Sí, los consejos nos han dado ejemplo a asambleas departamentales y al Congreso de la República. Ya han caído secretarios de despacho, pero cuéntenos a los colombianos y a los televidentes. Claro. Mire, de lo poco que yo puedo acordarme, en Riohacha, Guajira. En Yopal, que recuerde, en Florencia. Bueno, son aproximadamente, hasta donde yo tengo noticia, 8 o 10 municipios que han aplicado la moción de censura. Y que se cayeron los secretarios de despacho porque votaron la moción de censura en alguno de los 2 cabildos, en el Consejo de la Asamblea, y se cayeron. No, esto es solo en los consejos municipales. No hasta donde yo tengo noticia. Son 8. 8 o 10, mientras que el Congreso de la República no ha podido aplicar la primera moción de censura. ¿Por qué cree que pasa esto en el Congreso de la República, sabiendo de que yo creo, y los colombianos y los televidentes que nos están viendo, creemos que muchos de los ministros del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez lo han hecho muy bien, porque no podemos desconocer que los colombianos hoy tenemos una mejor calidad de vida, la seguridad democrática, pero en tema, por ejemplo, de la salud, es muy grave lo que le está pasando al país. Y yo comentaba en alguna ocasión en una emisora donde laboro con el señor presidente del Árbol, y que lo invitamos y le decíamos que el problema más grave que tiene hoy Colombia es que no atienden a los colombianos. Se acaba de morir una periodista porque no la atendieron. O sea, increíble que pase eso en un país donde nosotros tenemos un ministro y el ministro parece que no existiera. ¿O qué piensa de eso, doctor Eduardo Enrique? No, yo considero que no se ha podido aplicar la moción de censura a determinado ministro o determinados ministros. ¿Sabe usted que esta reforma constitucional está vigente a partir del 1 de enero del año 2007? 2007, sí. Y la verdad es que la alianza o la coalición del Congreso que vigila, que está con el gobierno, que apoya sus programas, es muy fuerte. Pero no diríamos que la alianza del Congreso, la alianza del gobierno, porque esto se vuelve, yo creo que se ha vuelto más un apéndice del gobierno, y yo creo que tiene que existir más control político por parte del legislativo. No, yo creo que este Congreso
ha hecho uso de su soberanía legislativa y de su soberanía política. La gran mayoría de los programas propuestos por el gobierno han sido respaldados por la coalición. Y aprobados en el Y Congreso. también muchos no se le ha aprobado al Congreso. Por decir un ejemplo, mire, ya cursa en el Congreso el 18º proyecto de acto constitucional, mal llamado acto legislativo, para buscar la reelección de alcaldes y de gobernadores. Ha fracasado, por ejemplo. Este gobierno lo ha presentado, creo, como 4 o 5 veces. 3 veces. Pero ¿no cree usted que falta es más voluntad del gobierno para sacar la iniciativa adelante porque el gobierno se ha hecho el que como que quiere, pero no quiere la cosa? Porque yo he visto eso en la Comisión Primera del Senado, de la cual usted fue su presidente y de la cual es miembro. Yo creo, William, que hay unos intereses locales y unos intereses regionales. Muy marcados, sí. Porque determinado senador puede decir, Aspirar. yo no apoyo la reelección del alcalde de tal municipio porque no es de mi grupo político. Claro. Ahí estamos o están Marcados. profundamente equivocados. Sí. Yo creo que se hace necesaria la reelección de alcaldes y de gobernadores, tal como en Colombia existe la reelección del presidente de la República. Pero a ver, ¿cuándo le vamos a decir a los televidentes o cuándo vamos a poder ver todos los millones de compatriotas que verdaderamente se toque una moción de censura, sea en el Senado o en la Cámara, y que se traiga un ministro de Estado para que le dé verdad garantías, primero, a los colombianos y segundo, que desarrollen su trabajo como lo tienen que desarrollar, sino que sea el Congreso el que les diga, no, ustedes no sirven para este puesto? Yo creo que eso es muy posible y va a ser posible. El control político tiene que ser en el Congreso Nacional coherente, estricto, y ahora como con la reforma se puede aplicar la moción de censura no simplemente a ministros, sino a directores de departamento administrativo, a superintendentes y de manera descentralizada a las asambleas, a los secretarios del despacho departamental y en las alcaldías a los secretarios del despacho municipal. Yo creo que ese es un instrumento fundamental y yo diría que es más fuerte incluso que en el propio sistema inglés, porque mire usted, allá hay control político y aplican la moción de censura al ministro o a los ministros correspondientes, pero el primer ministro Es el que tiene la facultad de revocar el Congreso, Aquí no, aquí se vota un ministro y el Congreso sigue en esto, claro, y con poder, y creo que esa es una gran diferencia que vale la pena resaltar. Perfecto. Doctor Eduardo Enríquez Maya, miembro de la Comisión Primera Constitucional del Senado de la República. El tema de las mujeres, la igualdad. Usted también tiene una iniciativa en este sentido, que sea la burocracia, por llamarlo de algún modo, igual para las mujeres que para los hombres. ¿Cómo es esta iniciativa, doctor? Es que yo creo que las damas se han equivocado flagrantemente en 2 cosas en el Congreso de la República. Primero, en sacar una ley de cuotas diciéndole que la mujer tiene derecho a un mínimo del 30% de participación en los cargos públicos. Y la segunda equivocación es llevar a las mujeres en las listas para corporaciones públicas, pero, perdón la expresión, caigan como caigan. Claro. No, así no es. Sí. Entonces yo propuse un proyecto de ley estatutaria, que hoy cursa en el Congreso. que no está cursando en el Congreso. Lo propuse en la época que estuvo Gina Parodi. Ella fue la ponente, yo la designé de ponente, yo soy el autor de ese proyecto, pero la verdad no salió el proyecto. Pero ¿En qué consiste? Hay que insistir en él. Claro. ¿En qué consiste? Que las altas dignidades del Estado sean compartidas entre hombres y mujeres, o entre mujeres y hombres, mejor. Explico. Si hay 12 ministerios, el presidente de la República, por mandato constitucional, estaría obligado a nombrar 6 ministras y 6 ministros. 6 ministros. Claro. Si hay 100 embajadas, por ejemplo, 50 mujeres y 50 hombres. Si hay 40 institutos descentralizados, 20 mujeres, 20 hombres. En las altas cortes, vea usted, por ejemplo, en la Corte Constitucional solo hay una mujer. Entonces, qué bueno. Sí. Si son 9 magistrados, 4, 5, 5, 4,
Eso se va cambiando con el tiempo. Claro. Lo propio en el Consejo de Estado, lo propio en la Corte Suprema de Consejo Justicia, Superior de la Judicatura. Consejo Superior de la Judicatura, superintendencias, departamentos administrativos. Y ese mismo Mecanismo. mandato, extenderlo a los departamentos. Si hay, por decir un ejemplo, en Nariño, en mi tierra, 15 secretarías, pues la mitad mujeres, la mitad hombres, y se va cambiando en el Sí, tiempo. sí, cada que... Y lo propio en los municipios. Yo creo que ahí se respeta el derecho al trabajo de la mujer y el derecho a respetar las dignidades del Estado. Porque a las mujeres únicamente, aquí en Colombia, que es una sociedad machista, se le dice feliz día de la madre, feliz día de la secretaria, feliz día de la enfermera. No, 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 no. Mujeres, es la época de hacer respetar sus derechos. Perfecto. ¿Y va a volver a insistir usted en esta iniciativa Pues a partir claro. del próximo 20 de julio? Sí, el 20 de julio aspiro a radicar unos 3, 4 proyectos de ley, un proyecto de reforma constitucional. ¿Y qué lectura le dio usted a los distintos miembros de la Comisión Primera del Senado cuando usted radicó esta iniciativa y se la hundieron? La percepción es que existe todavía mucho machismo del interior. Sí, desafortunadamente. Pero no pasó de la Comisión Primera, ¿no? No pasó, pero susceptible de conseguir el apoyo de mis compañeros en la Comisión Primera. Perfecto. Doctor Eduardo Enríquez Maya, pasemos al tema más álgido que hoy nos ocupa a todos los colombianos, el tema de las próximas elecciones para presidente de la República. Son 6 los candidatos que pues, tienen alguna opción de llegar a ocupar el solio de Bolívar. ¿Cómo ve las elecciones? ¿Qué piensa de lo que está pasando hoy? El Partido Conservador tenía una de las mayores opciones para quedarse con el solio de Bolívar a través de la doctora Noemí Sanín, y hoy las encuestas la dan de tercera. ¿Qué cree que puede pasar y qué piensa que va a pasar, doctor Eduardo Enríquez? 2 cosas. La primera, Noemí Sanín no ha perdido en ningún momento la posibilidad de ocupar el solio de Bolívar, como bien lo dice usted. Si las mujeres votan, incluso ni siquiera nos necesitan a nosotros. Son mayoría. Para elegir una presidenta de la Son República, mayoría, pues sí. claro, esa es la gran oportunidad de la mujer en Colombia. En segundo lugar, en cuanto a los candidatos se refiere, todos son respetables, todos se merecen. Tengo una preocupación. No hay coherencia en las propuestas. De muchos de ellos. En los programas, yo diría casi de todos. De todos. No hay propuestas. Mire, no le he escuchado a ninguno, para ser justo con los televidentes. ¿Cómo se debe rescatar el campo? ¿Será que yo, de extracción campesina, porque me crié en el campo? Nos criamos en el campo. Nos creamos en el campo. Queremos que se lo proteja, que no se pierda esa fuerza fundamental que tiene el país. No le he escuchado a nadie. Pero a uno sí le da tristeza porque yo que he tenido la oportunidad de entrevistar a todos los candidatos, lo que usted acaba de señalar es muy importante porque nosotros antes pues teníamos toneladas de alimentos para sacar del país, para sacarlos a otras ciudades. Hoy nos toca todo lo contrario, traer los alimentos, teniendo nosotros la tierra más de mayor fortaleza en toda América Latina. ¿Les falta propuestas a los candidatos? Es lo que le entiendo. Sí, yo creo que les falta propuestas. Mire, no han dicho otro tema difícil para el país. Yo fui profesor de bachillerato y profesor de la universidad. Unos 20 años en el magisterio, 6 en el bachillerato, 14 en la universidad. Nadie dice cómo hay que sortear ese grave problema que tiene el país con la juventud cuando nuestros hijos terminan bachillerato. ¿Qué les ofrece el Estado colombiano a estos jóvenes? Les ofrece servicio militar obligatorio. Que eso se debe acabar. Eso se debe acabar definitivamente. No hay derecho. Yo hice esa propuesta cuando fui representante a la Cámara. Yo me acuerdo. Eso se debe acabar. Y llovieron centellas. No. Sí, pero de las fuerzas del orden, porque con un respaldo nacional bastante grande. Nacional y político, además. Sí, sí. Bueno. Entonces, el Estado les dice servicio militar obligatorio. Y cuando ese joven busca la universidad oficial
Y la universidad privada solo tiene capacidad para el 20% de esos jóvenes. ¿Qué se hace con el 80%? ¿Qué se hace con esos jóvenes? No le he escuchado a nadie de los candidatos presidenciales una política coherente para llevar alivio a esa juventud. Yo he dicho en muchas oportunidades, ahora, lo mismo. Si un país no tiene juventud, ese país no tiene nada. Tiene nada. Pero otro de los temas que nos preocupa a todos los colombianos y a los televidentes, yo creo que es el tema más importante, es el del empleo. Porque aquí, desafortunadamente, nos damos cuenta que tenemos un 12 o un 13%, de acuerdo a las estadísticas de algunas de las entidades del gobierno nacional, pero yo creo que llegan al 20% y la informalidad al 40 o al 45%. ¿Qué hacer para que no pase esto, doctor Eduardo Enríquez Maya, o que los candidatos le digan a los colombianos qué es lo que van a hacer con esto? El índice de la pobreza llega a 20 millones de colombianos. Y en esos 20 millones de colombianos, un 7 millones de colombianos que viven en total indigencia. Y hoy, en mi tierra, en Nariño, aumenta un 4% el índice de la pobreza. Entonces, el Estado, a través de sus gobernantes, debe saber cómo por lo menos se apacigua el dolor de muchos compatriotas. Claro. Pero si a eso se aumenta, que no se puede garantizar el derecho de la educación, que es tan fundamental como la vida misma, no se garantiza el derecho a la salud. Ahora, todo esto tiene que ver con la economía del país, pues claro. ¿Qué hacemos con este país? Y ahí es donde no han llegado los candidatos a la presidencia de la República. Cuando de ingresos corrientes va a recibir, por ejemplo, en el año 2010, 70 billones de pesos, pero se va a gastar 140 billones de pesos. 140 billones de pesos. Es el presupuesto de este año, del año 2011. Entonces, tienen que sortear esa dificultad del faltante con crédito, con reforma tributaria, de pronto un crecimiento financiero, qué sé yo. Pero entonces, esos temas son de palpitante actualidad que necesitan, ya no de diagnóstico, sino de soluciones. Y en eso, los señores candidatos, la verdad, los veo un poco débiles. ¿Qué piensa de la doctora Noemí Sanín? ¿Puede llegar a la segunda vuelta? ¿Usted la ve llegando? Pues claro, estamos trabajando para eso. Ella está respaldada por el partido más fuerte que tiene este país, que es el Partido Conservador. Un partido con principios, un partido con historia, un partido de presente, un partido de futuro, un partido que va en una permanente alza. Mira, ahora fuimos elegidos 23 senadores de la República, cerca de 40 representantes a la Cámara. Entonces, es un partido que está en condiciones de emular con los demás candidatos de tú a tú para que los colombianos se den el honor de tener como presidenta Noemí Sanín. El doctor Antanas Mockus en menos de un mes se pegó una disparada que el pueblo colombiano no entiende. ¿A qué se puede ver esto? ¿Usted cree que está preparado Antanas Mockus para gobernar el país? Yo tengo del doctor Antanas Mockus, como de todos, las mejores impresiones, pero también preocupaciones. Preocupaciones en el país, que eso que se denomina el aluvión político. El aluvión político lo han crecido mucho en las encuestas al doctor Antanas Mockus. Ese aluvión político generado por los jóvenes, que están en su pleno derecho, por las altas clases de la sociedad colombiana. Esas dos cansadas fuerzas, tal vez de lo de la política. Es posible, es posible. Entonces lo llevan en un punto que llama la atención. Ahora uno se pregunta, ¿será que estos señores acuden a las urnas? Hay que esperar. Porque es que la verdad, William, y televidentes, las encuestas sí nos tienen totalmente descontrolados. Claro. Hoy sacan una encuesta, por la tarde otra encuesta con unas variables bastante notorias. Pero a ver, ese tema lo vamos a... Yo me recuerdo como en mi tierra, allá hacen también encuestas en Pasto. Sí. Enríquez Maya, de último. De último. En todas las encuestas yo aparezco quedó de último. Segundo. Pero gracias a las urnas, a Dios y al pueblo y a los televidentes, y a los colombianos, y a todos los televidentes. He ganado 5 veces. Finalmente, y 2 preguntas, porque el tiempo en televisión es muy corto, doctor Eduardo Enríquez Maya. El tema de las distintas encuestas, como usted lo señalaba, hay que regularlo. 1. Y 2, ¿cómo va la música finalmente? Es así, pues la música para mí, después de mi familia, de mi hogar,
es un estado del alma. Sí. Yo me formé como estudiante y como profesional del derecho cantando, ganándome la vida en mi tierra, en Nariño. Fui cantante de 2 orquestas, tuve trío, tuve una rondalla, ahora canto He tenido la solo. oportunidad de escucharlo y le cuento Ahora eso. canto solo y eso me ha servido mucho en la política, porque en algunas partes cuando anuncian mi intervención mejor me dicen cante. Y en algunas partes no me dejan hablar, sí, me toca cantar. Tenemos que hacer un programa con el doctor Eduardo Enríquez desde su ciudad. Le agradecemos inmensamente el que nos haya acompañado en nuestro programa ¿A quién le sirve su ley? Doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted y a todos los televidentes y hasta una nueva oportunidad. Hasta pronto. Muchas gracias por habernos acompañado nuevamente en nuestro programa ¿A quién le sirve su ley? Gracias.